Sí, has leído bien. Hubo un instante, un solo momento, que marcó un antes y un después en la vida de Pablo Escobar. No fue una bala, no fue un cargamento, ni siquiera un trato millonario. Fue algo mucho más personal, más humano, y tan impactante que quienes estuvieron presentes nunca volvieron a verlo de la misma forma. Y antes de contártelo, recuerda, si esta historia te engancha, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque lo que viene no lo vas a escuchar en cualquier parte. Todo comenzó en una tarde lluviosa de Medellín, en un barrio donde Escobar rara vez aparecía sin aviso. Había rumores de que algo lo tenía intranquilo, de que llevaba días con un semblante sombrío, como si una sombra lo persiguiera a todas partes. Sus hombres no se atrevían a preguntarle, pero todos notaban que estaba diferente. Aquella tarde decidió visitar un lugar que nadie esperaba, una pequeña iglesia olvidada, en una colina empinada donde apenas llegaba la luz eléctrica. Nadie entendía por qué había elegido ese sitio. No tenía importancia estratégica, no había enemigos cerca, ni siquiera estaba relacionado con los negocios. Sin embargo, Escobar insistió en ir solo con dos de sus escoltas más cercanos. Los hombres lo acompañaron hasta la entrada de la iglesia. El aire olía a tierra mojada y a incienso viejo. Las campanas colgaban oxidadas, y las paredes del templo estaban cubiertas de grietas. Pero dentro, las velas iluminaban débilmente un altar sencillo, coronado por un crucifijo gastado por el tiempo. Escobar entró sin decir palabra. Se quitó el sombrero y caminó lentamente por el pasillo central. Sus pasos resonaban contra el suelo de piedra. Los escoltas se quedaron en la puerta, nerviosos, porque nunca lo habían visto así. De pronto, Escobar se arrodilló frente al altar. No como un gesto teatral, sino con un peso en los hombros que parecía romperlo por dentro. Uno de los escoltas contó después que, en ese momento, Escobar murmuró algo apenas audible. No era una oración común, ni un rezo aprendido. Era una confesión. Señor, ya no sé si soy yo el que manda, o si el diablo me está usando como su juguete. Las palabras se deshicieron en el aire, pero el impacto quedó grabado en quienes lo escucharon. Escobar, el hombre que había humillado a presidentes, que había comprado policías, que había puesto a un país entero de rodillas, estaba hablando como un hombre perdido, temeroso de sí mismo. El silencio en la iglesia era abrumador. Afuera, la lluvia golpeaba los techos de zinc como un tambor constante. Escobar permaneció de rodillas durante largos minutos, con la cabeza inclinada y los puños cerrados. En su mente, un torbellino de recuerdos lo golpeaba. Las primeras veces que entró en el negocio, las sonrisas de su familia cuando llegaba con regalos, los aplausos de los pobres a quienes regalaba casas. Pero también lo perseguían las explosiones, los cuerpos en las calles, los gritos de las víctimas. Era como si todas las voces que había callado regresaran al mismo tiempo. Un escolta contó después que incluso lo vio llorar. No sollozos fuertes, sino lágrimas contenidas, que resbalaban lentamente por el rostro de un hombre que siempre había ocultado cualquier debilidad. Y entonces ocurrió algo extraño. Un anciano sacerdote apareció en la puerta lateral de la iglesia. No parecía sorprendido de ver al hombre más buscado del país allí dentro. Caminó despacio hacia el altar, miró a Escobar y le dijo con voz calmada: el poder más grande que un hombre puede tener no es el dinero, ni las armas, ni el miedo. Es la capacidad de perdonarse a sí mismo. Escobar levantó la vista. Los escoltas juraron después que en esos ojos vieron una mezcla de rabia y alivio, como si esas palabras hubieran tocado una herida abierta. No respondió. Solo bajó la cabeza otra vez. Ese instante fue diferente a todo lo que habían presenciado antes. Porque no era el patrón el que estaba frente al altar. No era el capo, ni el político oculto, ni el benefactor de barrios. Era un hombre desnudo de poder, enfrentando sus propios fantasmas. Lo que ocurrió después dentro de esa iglesia marcó un antes y un después no solo para Escobar, sino también para los hombres que lo rodeaban. Porque lo que dijo allí, lo que confesó en ese momento de debilidad, cambiaría para siempre la forma en que lo veían, y sellaría un destino del que nunca podría escapar. Y lo que reveló en ese lugar, es aún más sorprendente. Quédate, porque lo que viene a continuación no solo impactó a quienes le escucharon, sino que explica parte del final que tuvo Pablo Escobar. El sacerdote se quedó de pie frente al altar, mirando a Escobar como si lo conociera desde siempre. No mostró miedo, ni sorpresa, ni servilismo. Simplemente lo observó como se observa a un hombre común, cargado de culpas. Escobar levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, no de rabia, sino de algo mucho más raro en él, cansancio. Padre, murmuró, casi con dificultad, yo he hecho cosas que ni Dios podría perdonar.
El silencio de la iglesia se volvió insoportable. Los escoltas se miraron nerviosos en la puerta, incapaces de intervenir. El sacerdote se acercó unos pasos y habló con calma. No hay hombre que no haya pecado. Y no hay pecado que no pueda ser perdonado si hay verdadero arrepentimiento. Escobar apretó los dientes. Una risa amarga escapó de su boca. ¿Arrepentimiento? ¿Cómo me arrepiento de haber mandado a matar? ¿Cómo me arrepiento de haber volado edificios? ¿Cómo le devuelvo la vida a la gente que ya no está? Su voz resonó en las paredes agrietadas de la iglesia. El sacerdote no retrocedió. No puedes devolver lo que se ha perdido, pero sí puedes decidir qué harás con lo que aún tienes. Escobar se quedó en silencio, respirando agitado. En su mente pasaban imágenes como un relámpago, la sonrisa de su madre cuando compró la primera casa, la mirada inocente de su hija cuando le pedía cuentos para dormir, las manos de su esposa agarradas a las suyas en los momentos más oscuros. Y, junto a eso, veía las explosiones, los periódicos con titulares de muerte, los rostros ensangrentados de quienes se cruzaron en su camino. ¿Y si ya no hay salida? Preguntó con un hilo de voz. ¿Y si mi destino es el infierno, aquí y en la otra vida? El sacerdote suspiró. El infierno no está en otro lugar, hijo. El infierno es cargar con tus pecados sin perdonarte jamás. Y eso es lo que te consume ahora mismo. Las palabras golpearon a Escobar como un disparo silencioso. Era verdad. Lo consumía la paranoia, la certeza de que cada día podía ser el último, la carga de cada muerte en su conciencia. Por primera vez, en voz baja, como si hablara consigo mismo, Escobar confesó: a veces sueño que me matan en la calle, que mi hijo crece sin mí, que mi hija olvida mi voz, y despierto con miedo. No de la muerte, padre, sino de que todo lo que hice no haya servido para nada. El sacerdote lo miró con compasión. La pregunta no es si servirá. La pregunta es, ¿qué sentido le darás tú antes del final? Escobar bajó la cabeza, tocándose el rostro con las manos. Los escoltas observaron con incredulidad cómo el hombre más temido del continente parecía encogerse frente a un crucifijo. En ese instante, uno de los relámpagos iluminó la iglesia, y el trueno retumbó como un recordatorio de que afuera, en el mundo real, la tormenta seguía rugiendo. Pero allí dentro, el silencio era total. El sacerdote se inclinó hacia él y le dijo con suavidad: haz algo con lo que aún tienes. Elige un acto que pese más que todos los crímenes que has cometido. Escobar levantó la mirada lentamente. Y en sus ojos había una mezcla peligrosa, determinación y miedo. Si yo decido cambiar, padre, ¿usted cree que todavía puedo salvarme? El sacerdote respondió sin titubear: nunca es tarde. El patrón permaneció en silencio durante varios minutos. Después se puso de pie, sacudió el polvo de su pantalón y respiró profundo. Padre, usted no entiende. Si yo cambio, medio país tiembla. Si yo cambio, mueren más personas. Mi vida ya no es mía. El sacerdote lo miró fijamente. Entonces pregúntate, ¿cuándo fue tuya, Pablo? Las palabras quedaron flotando como un cuchillo en el aire. Escobar no contestó. Se giró y caminó hacia la puerta. Los escoltas lo siguieron, sorprendidos de que no hubiera descargado su rabia contra el anciano. Pero Escobar salió de esa iglesia distinto. El camino de regreso a la hacienda fue silencioso. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Uno de los escoltas contó después que Escobar se quedó mirando la nada, con la mirada fija en la carretera, como si hubiera visto un fantasma. Esa noche, encerrado en su oficina, Escobar tomó un papel y escribió algo que nunca compartió con nadie. Unas palabras que escondió en un cajón secreto, y que solo años después serían encontradas. Lo que escribió allí revelaba la verdadera transformación que esa tarde inició en la iglesia. Y lo que decía, cambiaría para siempre la manera en que lo recordaban quienes lo conocieron de cerca. Esa noche en la hacienda, después de regresar de la iglesia, Escobar encendió una lámpara pequeña en su despacho. El resto de la casa estaba en silencio, solo interrumpido por los pasos de sus hombres en los pasillos y el murmullo lejano de la lluvia que aún golpeaba los techos. Sobre la mesa había una botella de whisky a medio terminar, ceniceros llenos de colillas y mapas arrugados de Medellín. Pero lo que atrajo toda su atención fue una hoja en blanco. Tomó una pluma y comenzó a escribir. No era un informe, ni una orden, ni una lista de números. Era una confesión. Las primeras líneas eran torpes, como si le costara reconocer lo que sentía. He levantado un imperio con miedo y sangre. Y sin embargo, esta noche siento que soy el hombre más pobre del mundo. Escobar se detuvo, bebió un trago y continuó. No me asusta la muerte, porque siempre supe que me buscaba.
Lo que me aterra es que, cuando llegue, mis hijos solo recuerden el ruido de los disparos y no mi voz contándoles un cuento. Me aterra que mi madre no pueda rezar por mí sin que todos la señalen. Me aterra que mi nombre, el nombre Escobar, no signifique amor para nadie, solo terror. Las palabras brotaban rápidas, cargadas de una honestidad brutal que nunca mostró en público. Era como si en esa hoja pudiera decir lo que ni sus hombres, ni su familia, ni siquiera Dios habían escuchado de su boca. Hoy en la iglesia sentí algo que no había sentido en años, miedo verdadero. No a mis enemigos, no a los helicópteros que me persiguen, no a los dólares que pierdo en llamas. Sentí miedo de mí mismo, de haberme convertido en un monstruo que ya no reconoce ni a su propia sombra. La pluma se detuvo un instante. Escobar encendió otro cigarrillo y miró por la ventana. Afuera, el jardín de la hacienda estaba cubierto de charcos. Se reflejaba la luna entre nubes, y en ese espejo líquido, por un momento creyó ver a un niño, él mismo, con pantalones cortos y zapatos rotos, soñando con un futuro distinto. El recuerdo lo sacudió. Volvió a la hoja y escribió con más fuerza. Yo no soñaba con ser el hombre más buscado. Yo solo quería que nadie volviera a llamarme pobre. Pero en ese camino me convertí en algo peor que la pobreza. Me convertí en miedo para los demás. Las líneas continuaban como un desahogo imparable. Si algún día alguien encuentra esto, quiero que sepa que Pablo Emilio Escobar Gaviria también dudó, que también lloró, que también deseó ser solo un hombre, y no un monstruo disfrazado de patrón. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y la guardó en un cajón secreto de su escritorio, bajo una tabla suelta que solo él conocía. Ese escrito no salió a la luz sino años después, cuando la hacienda fue registrada tras su muerte. Los agentes que lo encontraron se quedaron en silencio al leerlo, incapaces de creer que el hombre que había aterrorizado a un país entero hubiera dejado palabras tan humanas. Pero en ese momento, en vida, nadie supo lo que había escrito. Sus escoltas lo vieron salir del despacho con la mirada pesada, pero no preguntaron nada. Y Escobar nunca lo mencionó. Sin embargo, los que lo rodeaban notaron un cambio sutil desde esa noche. Ya no era el mismo en las reuniones. No gritaba tanto, no lanzaba insultos como antes. Escuchaba más, aunque nunca dejaba de imponer miedo. Pero en sus ojos había algo distinto, como si estuviera cargando un secreto demasiado grande. Algunos hombres pensaron que estaba cansado. Otros, que estaba perdiendo la cabeza. Pero lo cierto es que, después de esa visita a la iglesia y de aquella carta escondida, Escobar comenzó a mirar su imperio de una forma distinta. Empezó a cuestionar a quien realmente servía todo lo que había construido. A veces, en medio de una fiesta llena de música, mujeres y risas, lo encontraban apartado, mirando al vacío, como si no estuviera allí. Y lo más sorprendente ocurrió semanas después, cuando tomó una decisión que dejó a todos confundidos. Ordenó detener temporalmente un atentado que ya estaba en marcha. No, no lo hagan, dijo con voz firme. Hoy no. Nadie entendió por qué. Nunca explicó la razón. Solo dijo, ya habrá tiempo. Esa pausa inesperada salvó decenas de vidas, aunque nadie lo supo en ese momento. Fue como si la confesión escrita lo hubiera dejado marcado. Como si, en secreto, intentara equilibrar la balanza del mal con pequeños gestos invisibles. Pero Escobar era Escobar. Y aunque ese instante en la iglesia había plantado una semilla en él, el mundo alrededor no le permitía cambiar. La guerra con el Estado, las traiciones dentro del cartel, la presión constante, lo empujaban cada día más hacia la oscuridad. Aún así, en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, sus escoltas decían que lo escuchaban caminar solo por los pasillos, murmurando frases que nadie entendía. Algunos aseguraban que eran oraciones. Otros, que hablaba con fantasmas. Lo cierto es que aquel escrito secreto fue la prueba de que el patrón no era tan invulnerable como parecía. Que había un hombre roto debajo del mito, y que ese hombre luchaba cada día contra una sombra que él mismo había creado. Y lo que sucedió después, cuando esa sombra finalmente lo alcanzó, demostraría que ese instante en la iglesia fue el verdadero inicio de su final. Quédate, porque en el siguiente tramo descubrirás cómo ese cambio interior afectó directamente las decisiones más arriesgadas de Pablo Escobar, y cómo lo acercaron inevitablemente a su caída. La transformación de Pablo Escobar después de aquella noche en la iglesia no fue evidente de inmediato. Para la mayoría, seguía siendo el patrón, el jefe del cartel de Medellín, el hombre más temido de Colombia. Pero dentro de él, algo había cambiado, algo que ni el poder ni el dinero podían ocultar. Los primeros en notarlo fueron sus guardaespaldas. Ya no les gritaba por detalles insignificantes.
En lugar de dar órdenes secas y tajantes, se quedaba en silencio durante segundos, como si midiera cada palabra antes de hablar. Para un hombre tan impulsivo como él, esa calma repentina era desconcertante. El patrón anda raro, comentó un sicario en voz baja una noche, mientras vigilaban el jardín de la hacienda. ¿Raro cómo?, preguntó otro. Como si pensara demasiado. Y eso no me gusta. Escobar sabía que un hombre que piensa demasiado es un hombre vulnerable. Y la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Aún así, las dudas lo perseguían como un fantasma. Cuando se reunía con políticos corruptos, cuando organizaba nuevas rutas de contrabando, cuando recibía informes de muertes ordenadas por él, en cada momento le venía a la mente la imagen de aquella cruz, el eco de aquel silencio en la iglesia, la hoja que guardó en su escritorio. Un día, mientras estaba reunido con sus hombres planeando la expansión de sus operaciones, de repente se levantó, interrumpió la conversación y dijo: ¿Ustedes creen que todo esto vale la pena? Los sicarios se miraron entre sí, sin saber cómo responder. Nadie se atrevía a cuestionar al patrón. Claro que sí, patrón, respondió uno. Usted es el rey. Escobar sonrió, pero en sus ojos había cansancio. Era como si llevara años cargando un peso que de pronto se había vuelto insoportable. Pese a ese cambio interno, la guerra con el Estado seguía recrudeciéndose. Cada día la presión era mayor. Los operativos militares, las traiciones dentro de su propio círculo, los informantes, todo se cerraba sobre él. Y aunque intentaba mostrarse imperturbable, en las noches no podía dormir. En esas madrugadas de insomnio, se quedaba mirando el techo y murmuraba: ¿cuándo será el final? ¿Será hoy? ¿Será mañana? A veces se levantaba y caminaba hasta el escritorio. Abría el cajón secreto, sacaba la hoja doblada y la leía una y otra vez. Esa confesión se convirtió en un espejo. En cada palabra escrita reconocía a un hombre que ya no quería ser, pero del que no podía escapar. Lo más extraño ocurrió cuando, en medio de esa guerra sin fin, Escobar empezó a realizar pequeños actos de aparente bondad. No eran los habituales gestos de filantropía que usaba para ganarse al pueblo, como construir canchas de fútbol o regalar casas. Eran actos casi invisibles. Una vez ordenó liberar a un joven que había sido secuestrado por sus hombres por una deuda mínima. «Déjenlo ir», dijo con voz firme. «Ese no merece morir». Otra vez, al enterarse de que un grupo de niños se encontraba en la zona donde planeaban un ataque, detuvo el operativo. «No hoy. Busquen otro momento», ordenó. Sus sicarios se sorprendían. Para ellos, el Escobar que conocían no tenía compasión. Pero nadie se atrevía a contradecirlo. Era como si dentro del coexistieran dos hombres, el monstruo que había creado un imperio de sangre, y el ser humano que aquella noche, en una iglesia silenciosa, se había visto reflejado ante Dios. Pero la balanza siempre se inclinaba hacia la violencia. No importaba cuánto intentara, Escobar estaba atrapado en la telaraña que él mismo había tejido. Cada enemigo que eliminaba generaba dos más. Cada decisión que posponía lo acercaba a una traición. Finalmente, llegó el día que marcaría el desenlace. 2 de diciembre de 1993. En una casa del barrio Los Olivos, en Medellín, Escobar se escondía junto a uno de sus hombres de confianza. El ejército y la policía lo tenían rodeado. Llevaban meses siguiéndole el rastro. Escobar, nervioso, había hecho varias llamadas telefónicas. Creía que aún podía huir. Pero en el fondo sabía que su tiempo se había acabado. Cuando las fuerzas especiales entraron, el enfrentamiento fue breve. Los disparos resonaron por todo el barrio. Escobar corrió hacia el techo de la casa, intentando escapar una vez más, como tantas veces lo había hecho. Allí, bajo el sol implacable de Medellín, cayó abatido. Su cuerpo quedó tendido en el tejado, rodeado de policías y soldados que celebraban el fin del hombre más buscado del mundo. Pero lo que pocos saben es que, entre sus pertenencias, en ese escondite, llevaba consigo una pequeña caja de madera. Dentro estaba la hoja que había escrito años antes, aquella confesión guardada en secreto. Esa hoja nunca se mostró públicamente en su totalidad. Solo algunos fragmentos fueron revelados después. Pero quienes la leyeron aseguran que contenía la verdadera esencia del patrón, no el capo sanguinario, sino el hombre que, al final, había caído de rodillas ante sus propios miedos. Ese instante en la iglesia, años atrás, había sido la grieta en su armadura. A partir de allí, Escobar nunca volvió a ser el mismo. Por más que intentara mostrarse invencible, la duda lo había alcanzado. Y esa duda lo acompañó hasta su último aliento. El hombre que desafió a gobiernos, que se enfrentó al mundo entero, terminó cayendo como cualquier otro mortal.
Y lo más irónico es que, en su soledad, lo único que parecía haberle importado era algo tan simple y tan humano como el amor de su familia, el recuerdo de su madre, la risa de sus hijos. Ese fue el verdadero antes y después en la vida de Pablo Escobar. No la primera vez que traficó droga. No cuando declaró la guerra al Estado. No cuando se convirtió en el criminal más rico del mundo. El verdadero quiebre ocurrió en el silencio de una iglesia, frente a una cruz, cuando por primera vez en su vida se vio vulnerable. Y aunque el mundo lo recuerde como el capo más sanguinario de la historia, en aquella hoja quedó plasmado algo que pocos se atreven a aceptar, que incluso los monstruos más temidos también tienen un instante en el que se enfrentan a sí mismos, y descubren que, al final, no son tan distintos a cualquiera de nosotros.